Cuando Marco Hartman, un mecánico desempleado de 35 años con una mochila militar a la espalda y las manos cubiertas de grasa que ningún jabón podía eliminar por completo, entró en el taller más prestigioso de Múnich. Le pidieron que hiciera cualquier trabajo, ni siquiera barrer el suelo. Y cuando la propietaria, una elegante mujer llamada Victoria Richter, con su abrigo color caramelo y su bolso Hermes en el brazo, lo miró de arriba abajo con expresión de desprecio antes de mostrarle la puerta. Ninguno de los mecánicos presentes podía imaginar que este hombre de aspecto descuidado, que parecía no haber dormido en una cama adecuada durante semanas, había sido jefe de mecánicos de BMW Motorsport durante 10 años. El hombre al que se le confiaban motores por valor de 1 millón de euros, y que si dirigía su mirada hacia la furgoneta, que nadie había sido capaz de reparar en 3 días, una furgoneta que bloqueaba la entrega más importante del año para la empresa de esta mujer, todo cambiaría, porque a veces el destino envía a las personas adecuadas en el momento equivocado, y a veces quien parece no tener nada que ofrecer es el único que puede salvarlo todo. Si estás listo para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Richter Autowerkstatt era el taller más exclusivo de Múnich, un templo de la mecánica de lujo que ocupaba todo un edificio industrial en Bogenhausen, a pocos pasos de las elegantes mansiones que hacían de este barrio la dirección más prestigiosa de la capital bávara. No era el tipo de lugar al que llevarías tu Volkswagen Golf para un cambio de aceite. Era el lugar donde los propietarios de Porsches, Ferraris y Bentleys confiaban sus joyas sobre 4 ruedas a mecánicos que cobraban 150 € por hora. En un entorno tan limpio que parecía más un quirófano que un taller de reparación de coches. Los suelos eran de resina epoxi blanca, brillante como un espejo. Las paredes estaban cubiertas con paneles insonorizantes de color gris perla, y la iluminación LED hacía que cada rincón fuera tan visible como a plena luz del día. Las herramientas estaban dispuestas con precisión milimétrica en carros cromados, y en medio de todo ello siempre había al menos un superdeportivo con el capó abierto. Victoria Richter heredó el taller de su padre hace 5 años. Tenía 50 años, cabello castaño cortado en un bob perfecto, ojos verdes que no se perdían ni un detalle y una forma de caminar que hacía que cada paso que daba pareciera una declaración de guerra. Siempre vestía trajes a medida y tacones que resonaban en el suelo como redobles de tambor. El taller era su vida, su orgullo, la prueba de que una mujer podía estar al mando en un mundo dominado por los hombres. En 2 años había despedido a 3 directores, rechazado a clientes millonarios porque no le gustaba su actitud y creado un equipo de mecánicos que consideraba el mejor de toda la Alemania. Pero en ese momento, su equipo estaba de rodillas ante un problema que nadie podía resolver. La furgoneta estaba aparcada en el rincón más escondido del taller, cubierta con una lona gris. Era una Mercedes Sprinter blanca con el logotipo de la empresa de logística más importante de Alemania. Este vehículo debía transportar una carga por valor de 3 millones de euros, un lote de relojes suizos para las boutiques más exclusivas de Múnich, Frankfurt y Berlín. Y esta furgoneta llevaba 30 días sin arrancar. El motor arrancaba, funcionaba durante unos segundos y luego se apagaba con un ruido metálico. 4 mecánicos diferentes habían intentado diagnosticar el problema. Se llamó a especialistas de Stuttgart y Hamburgo. Nadie había sido capaz de averiguar qué fallaba. Con cada día que pasaba, la empresa de logística perdía dinero. Los clientes amenazaban con emprender acciones legales, y Victoria Richter veía cómo su reputación se desmoronaba como un castillo de arena bajo la marea. En ese momento de desesperación, Marco Hartman entró en el taller. Marco tenía 35 años, pero aparentaba al menos 10 más. Su cabello negro estaba revuelto y demasiado largo. 3 días sin afeitar cubrían sus mejillas hundidas, y sus ojos marrones, que antes brillaban con pasión y determinación, ahora estaban apagados, como los de un hombre que ha perdido la esperanza. Llevaba una camiseta blanca manchada de sudor y lo que parecía aceite de motor, pantalones cargo de color caqui con las rodillas desgastadas y botas de trabajo que habían visto días mejores. Sobre los hombros llevaba una mochila militar que contenía todo lo que poseía en el mundo.
ropa para cambiarse, un juego de llaves inglesas que había cogido de su último taller y una fotografía arrugada de su hija, a la que no había visto en 2 años. Su historia era la de millones de alemanes a los que la crisis había machacado y escupido sin piedad. Había sido jefe de mecánicos en BMW Motorsport durante 10 años, el hombre al que se le confiaban motores por valor de 1 millón de euros, el que podía escuchar los latidos de un VI8 y reconocer lo que fallaba solo con el sonido. Había trabajado en los boxes de las carreras, había estrechado la mano a campeones del mundo, y entonces llegó el divorcio. Su mujer se había marchado y se había llevado todo, incluida la custodia de su hija Sophie. Los gastos legales lo habían dejado sin un euro. Había perdido la concentración en el trabajo. Había cometido un error en una carrera importante y BMW se había deshecho de él como de una pieza de recambio defectuosa. Desde entonces, su vida había sido una espiral descendente que lo llevó de un taller a otro hasta que terminó en la calle. Llegó a Múnich hacía una semana, durmió en un albergue para personas sin hogar de Cáritas y buscó trabajo en todos los sitios donde lo podían contratar. Había llamado a docenas de puertas, pero nadie quería contratar a un hombre sin domicilio fijo ni referencias actuales. Al entrar en el taller mecánico del juez, ya sabía que lo rechazarían. Lo sabía por la forma en que la recepcionista lo miraba, por la forma en que los mecánicos, con sus impecables monos, se volvían hacia él con expresiones de disgusto, por la forma en que todo el ambiente del lugar gritaba que él no pertenecía a ese mundo. Pero Marco no tenía nada que perder, y cuando no tienes nada que perder, ganas un valor que no sabías que tenías. Se dirigió a la recepción y pidió hablar con el propietario. Dijo que era mecánico y que buscaba trabajo. Haría cualquier cosa, aunque solo fuera barrer el suelo, aunque solo fuera llevar café. La recepcionista lo miró como si fuera un insecto molesto. Luego cogió el teléfono y llamó a alguien con un tono que resumaba desprecio. Minutos más tarde, Victoria Richter salió de su oficina con la puerta de cristal en la esquina del taller. Caminó hacia Marco. Sus tacones se aferraban al suelo reluciente como sentencias de muerte. Lo escrutó de pies a cabeza con una expresión que no ocultaba nada de su juicio y, sin decir una palabra, con un gesto elegante y despiadado, le mostró la puerta de salida. Marco no se movió, y ese fue el momento que lo cambió todo. Marco se quedó inmóvil, con la mirada fija en Victoria, y por primera vez en meses sintió que algo despertaba en su interior. Algo que se parecía a la ira, pero que era más bien el orgullo herido de un hombre que sabe que vale más de lo que el mundo ve. No dijo nada, no suplicó, no bajó la mirada, simplemente esperó como si el tiempo no tuviera sentido. Victoria no estaba acostumbrada a que la desafiaran. Su primera reacción fue de irritación, luego de morbosa curiosidad. ¿Quién era este hombre que no se movía cuando se le ordenaba que se fuera? Estaba a punto de llamar a seguridad cuando su mirada se posó en las manos de Marcus. Eran manos que contaban una historia. Manos con callos profundos en las palmas, uñas cortas y limpias, a pesar de su aspecto descuidado. Dedos que se movían con una precisión inconsciente que delataba años de trabajo meticuloso. Eran manos que habían desmontado y vuelto a montar miles de motores. Manos que sabían el toque exacto necesario para apretar un tornillo sin dañar las roscas. Victoria dudó. No era una mujer que cambiara fácilmente de opinión, pero también era una mujer que había construido su éxito sobre la capacidad de reconocer el talento, incluso cuando estaba oculto bajo las apariencias más improbables. En ese momento, uno de sus mecánicos, un joven llamado Florian, que llevaba 3 años trabajando allí, salió de debajo de la lona gris que cubría la maldita furgoneta, con el rostro enrojecido por la frustración y las manos levantadas en señal de rendición. Dijo que no lo entendía. Lo había comprobado todo. En su opinión, el problema no existía. La furgoneta debería funcionar, pero simplemente no lo hacía. Victoria sintió cómo la ira le subía por la garganta. 30 días de humillación, llamadas telefónicas airadas, dinero que se esfumaba, reputación que se desmoronaba. Y sus mejores mecánicos, a los que pagaba generosamente,
No eran capaces de averiguar qué le pasaba a una maldita furgoneta. Se volvió hacia Marco y las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerse. Le preguntó si sabía algo sobre motores diésel, en un tono que era mitad desafío y mitad desesperación. Marco asintió lentamente sin decir nada. Victoria señaló bruscamente la furgoneta y le dijo que lo intentara. De todos modos, peor no podía estar. Si conseguía ponerla en marcha, le daría el trabajo que quería, pero si fracasaba como todos los demás, debía desaparecer y no volver a aparecer nunca más. Marco se acercó a la furgoneta como un cirujano se acerca a un paciente. Se quitó la mochila de los hombros, la dejó con cuidado en el suelo y pidió las llaves. Florian se las lanzó con una expresión que dejaba claro lo mucho que consideraba esta situación una pérdida de tiempo. Marco las atrapó en el aire, abrió la puerta del conductor y se sentó al volante. No arrancó el motor inmediatamente. Al principio, se quedó sentado en silencio, con las manos en el volante y los ojos cerrados. Escuchó. Nadie sabía qué escuchaba, pero había algo casi religioso en ese momento de concentración, algo que silenció a todos los presentes. Luego giró la llave. El motor arrancó con un zumbido prometedor. Funcionó durante 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Los mecánicos se miraron con esperanza, y entonces, como siempre, el motor tosió, petardeó y murió con ese traqueteo metálico que todos habían llegado a odiar. Marcus no parecía sorprendido, ni decepcionado. Simplemente salió de la furgoneta, se acercó al capó, lo abrió y se quedó mirando el motor durante un largo minuto. Luego se agachó y olfateó. Olfateó, como un sumiller huele el vino, concentrado y atento, buscando notas ocultas que solo un experto podría percibir. Y entonces sonrió. Por primera vez en meses, Marco Hartman sonrió. La sonrisa de Marco era pequeña, casi imperceptible, pero contenía algo que hizo que el corazón de Victoria latiera más rápido, algo que se parecía a la esperanza, pero que estaba más cerca de la certeza. Era la sonrisa de un hombre que había encontrado lo que buscaba, la sonrisa de un detective que había resuelto el caso, la sonrisa de un médico que finalmente había comprendido la enfermedad de su paciente. Después de largas horas de impotencia y intentos fallidos, Marco se alejó del motor y miró a su alrededor, buscando con la mirada aguda de un cazador que rastrea a su presa. Sus ojos se posaron en la estantería de herramientas, donde se alineaban instrumentos que costaban miles de euros cada uno. Equipos brillantes de alta tecnología que parecían más propios de un laboratorio que de un taller. Ignoró los más sofisticados y solo cogió una linterna, un destornillador Phillips y una llave inglesa de 12 milímetros. Luego volvió al motor y se puso a trabajar con la tranquila confianza de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Los mecánicos del taller se habían acercado y formaban un semicírculo alrededor de la furgoneta, como espectadores de un espectáculo inesperado. Florian, el que había capitulado minutos antes, observaba con una mezcla de escepticismo y curiosidad, con los brazos cruzados frente al pecho, listo para ver fracasar a este desconocido. Los demás cuchicheaban entre ellos y apostaban cuánto tardaría este en fracasar como todos los demás. Solo Victoria permanecía en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos fijos en las manos de Marcus, que se movían con una fluidez hipnótica, con una elegancia que nunca había visto en ninguno de sus mecánicos. Marco trabajó durante 20 minutos sin decir una palabra. Quitó piezas en las que nadie había pensado. ¿Te gusta esta historia? Dale un me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Comprobó conexiones que parecían perfectas. Siguió mangueras y cables con los dedos como un ciego sigue el braille. De vez en cuando se detenía, olfateaba, escuchaba, como si estuviera hablando con el motor en un idioma que solo ellos dos podían entender. Un idioma antiguo de metal, aceite y calor. Entonces encontró lo que buscaba. Estaba escondido en un lugar casi inaccesible, detrás del colector de admisión, en un rincón donde ni siquiera la luz de una linterna podía llegar. Una pequeña manguera de goma, de no más de 10 centímetros, con una fisura muy fina. Era casi invisible a simple vista.
Ninguno de los modernos dispositivos de diagnóstico lo habría detectado, porque no era un problema electrónico, ni un problema con el ordenador de a bordo, nada que un sensor pudiera detectar. Era un problema puramente mecánico, del tipo que solo la experiencia y el instinto podían identificar. Esta manguera permitía que entrara una pequeña cantidad de aire adicional en el sistema de combustible, suficiente para alterar la proporción aire-combustible tras unos segundos de funcionamiento, suficiente para que el motor se calara al alcanzar una determinada temperatura. Era un defecto traicionero, casi diabólico en su simplicidad, el tipo de problema que podía volver loco incluso al mecánico más experimentado, precisamente porque era demasiado fácil de considerar. Marcos se enderezó, se limpió las manos en los pantalones y habló por primera vez. Dijo, necesito una manguera de repuesto, diámetro 6 libremente, longitud 15 centímetros. Florian lo miró incrédulo. Luego corrió a la estantería de repuestos y volvió con la pieza solicitada. Marco la instaló en menos de 5 minutos. Comprobó que todo estuviera en su sitio, cerró el capó y volvió al asiento del conductor. Giró la llave. El motor arrancó. Funcionó durante 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. El ruido metálico no se produjo. El motor ronroneaba como un gato satisfecho, perfectamente uniforme, perfectamente sano, como si nunca hubiera estado enfermo. El silencio en el taller era total. Entonces Florian soltó una palabrota que no debería haber dicho delante del propietario, pero nadie le reprendió porque todos pensaban lo mismo. Después de 30 días de intentos fallidos, especialistas llamados desde toda Alemania, esto resolvió el problema en 20 minutos con un destornillador y una linterna. Marco apagó el motor, salió de la furgoneta y se volvió hacia Victoria. Sus miradas se cruzaron y por primera vez vio algo diferente en la mirada de ella. Algo que ya no era desprecio, sino respeto, quizás incluso admiración. Ella permaneció en silencio durante un largo momento y luego señaló con la cabeza hacia la oficina con la puerta de cristal. Necesitaban hablar. La oficina de Victoria era exactamente como cabría esperar. Ordenada, elegante, con muebles de diseño y una pared completamente cubierta de fotografías de automóviles históricos que el taller había restaurado a lo largo de los años. Había Ferraris de los años 70, Porsches de los años 70, Bentleys que parecían más obras de arte que medios de transporte, y en un white boy, en un rincón, casi escondida entre las demás, una fotografía que hizo que Marco se detuviera en el umbral. Era una fotografía tomada en los boxes de una carrera, probablemente en Nürburgring a juzgar por el fondo. Mostraba a un grupo de mecánicos con monos, con el logotipo de BMW, reunidos alrededor de un coche de carreras con el capó abierto, y en medio del grupo, con las manos cubiertas de aceite y una sonrisa triunfante en el rostro, estaba un hombre al que Marco conocía muy bien. Él mismo era 10 años más joven, 10 kilos más pesado, con esa luz de pasión en los ojos que desde entonces se había apagado. Victoria siguió su mirada y lo entendió. Se sentó en el escritorio, señaló la silla frente a ella y esperó a que Marco se sentara antes de hablar. Le contó que esa foto la había tomado su padre, que era aficionado a la Fórmula 1 y había visitado los boxes de Múnich durante una jornada de puertas abiertas hacía muchos años. Le dijo que no había reconocido a Marco cuando entró en el taller, que el hombre de la foto y el hombre que tenía delante parecían dos personas completamente diferentes. Le preguntó qué había pasado. Marco dudó. Llevaba años sin hablar con nadie de su historia. Pero había algo en el ambiente de aquella oficina, algo en la forma en que Victoria lo miraba, que lo hizo abrirse. Lo contó todo. El divorcio, la pérdida de la custodia de su hija, los errores en el trabajo, el despido de BMW, la espiral descendente que lo había llevado a la calle. Habló durante casi 1 hora sin interrupción, sin filtros, dejando salir todo el dolor que había guardado dentro durante demasiado tiempo. Cuando terminó, Victoria permaneció en silencio durante un largo rato. Luego se levantó, se acercó a la ventana y miró la ciudad que se extendía bajo ellos, los tejados de Múnich con las torres de la Frauenkirche en la distancia. Cuando habló, su voz era diferente a la de antes, más suave, casi vulnerable.
Le contó su historia, cómo había heredado el taller de un padre que no creía en las mujeres, que siempre le había dicho que nunca lo conseguiría, cómo había tenido que luchar cada día para ganarse el respeto en un mundo de hombres, cómo había sacrificado todo por el éxito, su matrimonio, los hijos que nunca tuvo, las amistades que se habían disuelto, y cómo al final se sentaba sola en una lujosa oficina sin nadie con quien compartir sus triunfos y derrotas. Ella y Marco eran dos personas diferentes. Provenían de mundos diferentes y habían tomado decisiones diferentes. Pero en ese momento, en esa oficina bañada por la luz de la tarde, descubrieron que tenían más en común de lo que jamás habían imaginado. Ambos conocían la soledad del éxito y el fracaso. Ambos sabían lo que significaba ser juzgados por su apariencia. Ambos llevaban cicatrices que nadie podía ver. Victoria volvió al escritorio, abrió un cajón y sacó un contrato. Se lo entregó a Marco, junto con un bolígrafo. Le dijo que quería contratarlo como jefe de mecánicos, con un sueldo que le permitiría alquilar un apartamento decente, recuperarse y tal vez incluso volver a ver a su hija. Le dijo que no era caridad, sino una inversión, porque un hombre capaz de diagnosticar en 20 minutos un problema que había derrotado a todos los demás era exactamente lo que necesitaba su taller. Marco miró el contrato y luego miró a Victoria. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la esperanza brillar en su pecho. Cogió el bolígrafo y firmó. Las luces de Múnich brillaban con la misma intensidad que un año antes, pero para Marco Hartmann todo había cambiado. Ya no dormía en el albergue de Cáritas, donde cada noche se preguntaba si al día siguiente sería mejor. Ya no llevaba la mochila militar con todas sus pertenencias, como un vagabundo en busca de un lugar donde dormir. Ya no tenía esos ojos nublados de alguien que había dejado de esperar, que había dejado de creer en un futuro mejor. Vivía en un luminoso apartamento cerca del jardín inglés, un apartamento de 2 habitaciones con paredes blancas y ventanas que daban a un patio lleno de plantas y flores, donde los pájaros cantaban cada mañana. No era grande, no era lujoso, pero era suyo, el primer lugar al que podía llamar hogar en 3 años. El primer lugar donde se despertaba por la mañana y sabía dónde estaba y a dónde pertenecía. Había colgado pocas cosas en las paredes. La foto de su hija Sophie, a la que ahora veía un fin de semana al mes gracias a un nuevo acuerdo con su exmujer, y la foto del Nürburgring que Victoria le había regalado como recuerdo de quién había sido y en quién podía volver a convertirse. En el taller de reparación de automóviles Richter, se había convertido en una leyenda viva, un nombre pronunciado con reverencia y admiración. Los clientes lo pedían específicamente cuando llevaban sus coches de lujo. Los jóvenes mecánicos lo seguían como discípulos curiosos, estudiando cada uno de sus movimientos, e incluso aquellos que al principio lo miraban con desprecio, ahora lo trataban con un respeto que rayaba en el asombro. Había resuelto casos imposibles, había salvado motores que todos habían dado por perdidos, había devuelto la vida a coches que parecían destinados al desguace. Y cada vez que lo conseguía, cada vez que sentía que un motor volvía a la vida bajo sus manos, redescubría una parte de sí mismo que creía haber perdido para siempre. Pero lo más importante que había cambiado era su relación con Victoria. Lo que había comenzado como un encuentro fortuito entre dos desconocidos se había transformado primero en respeto profesional, luego en amistad y, finalmente, en algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Pasaban horas hablando después del cierre del taller, compartiendo historias, sueños y miedos. Habían descubierto que su soledad se complementaba como dos piezas de un rompecabezas que finalmente habían encontrado su lugar. Esa noche, Victoria estaba sentada en su oficina. Cuando Marco llamó a la puerta, llevaba 2 copas y una botella de Pinot Noir que había comprado para celebrar el aniversario de su primer día de trabajo. Ella sonrió, esa sonrisa que reservaba solo para él, y le hizo pasar. Se sentaron uno frente al otro, como habían hecho un año antes, pero todo era diferente. Ya no había desconfianza, ni juicios, ni la distancia que las apariencias habían creado. Solo eran dos personas que se habían encontrado en el momento más inesperado, que se habían dado una segunda oportunidad y que habían descubierto que, a veces, las personas más diferentes
son las que están destinadas a entenderse mejor. Marco levantó su copa y propuso un brindis. Un brindis por aquellos que nunca se rinden, incluso cuando el mundo parece haberlos olvidado. Un brindis por aquellos que ven más allá de las apariencias y saben reconocer el valor oculto de las personas. Un brindis por las segundas oportunidades, que a veces llegan cuando menos te lo esperas, en forma de una furgoneta que no arranca y un hombre con una mochila militar que entra por la puerta equivocada en el momento adecuado. Victoria levantó su copa. Sus ojos verdes brillaban bajo la tenue luz de la oficina como esmeraldas al atardecer. Afuera, Múnich continuaba con su ajetreada vida. Millones de personas se apresuraban por las calles. Pero en esa oficina, en ese momento, el tiempo parecía haberse detenido para dar paso a algo más valioso que cualquier coche de lujo. Porque a veces las historias más bonitas surgen de los encuentros más inverosímiles, y a veces el mayor tesoro que puedes encontrar se esconde bajo la apariencia más engañosa. Si esta historia te ha llegado al corazón y te ha recordado que existen segundas oportunidades para aquellos que nunca dejan de creer en ellas, deja un rastro de tu visita con un me gusta. Y si quieres apoyar a quienes cuentan historias que calienten el alma, puedes hacerlo con un sincero agradecimiento a través de la función Super Thank You que encontrarás a continuación. Para nosotros significa mucho.